Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y hablando como siempre de temas interesantísimos, ¿no? Todos los que estamos dentro del mundo de crecimiento personal y espiritual, pues siempre nos hemos preguntado, hemos indagado sobre el tema de la reencarnación y del karma. De hecho, hay veces o bastantes veces aprender o saber sobre el karma o sobre la reencarnación nos ha dado muchas respuestas a muchas otras cosas que íbamos como un poco perdidos, ¿no? Y yo creo que esta noche, buenas noches, querido Alfredo, buenas noches para nosotros, para ti buenas tardes, porque Buenas creo tardes, que buenas todavía noches. no has almorzado. Buenas tardes, querido ¿Qué tal? Alfredo. Muy bien. Como siempre, no solo un gusto, sino un gran honor estar aquí con ustedes, Sí, ahí estamos, ahí estamos. compartiendo y, pues bueno, en estas charlas Exactamente, tan compartiendo. poco. Sí, sí. Buenas noches, querido Antonio, que sé que Hola estás por ahí. Juan, hola Alfredo, buenas noches. Un abrazo Antonio, buenas para noches. los dos. Buenas noches. Bueno, pues como decía antes, yo llevo muchos años también dentro de este mundo de crecimiento espiritual, de espiritualidad, etcétera. Y uno de los primeros temas que siempre hemos tocado ha sido el karma, qué era el karma, cómo entenderlo, y ahora hablaremos mucho más de todo eso. Y el tema de la reencarnación, ¿no? Y eran dos temas que, que al hablar, al sentir o al estudiar sobre ellos, se nos respondían muchísimas preguntas que nos hacíamos de por qué nos ocurre determinadas cosas en la vida, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros ha sido una apertura de puerta hacia el mundo espiritual cuando nos hemos preguntado el porqué del karma o qué era el karma o el porqué de la reencarnación y qué era la reencarnación, ¿no? Y seguro que esta noche, pues, al querido Alfredo, tú nos vas a matizar y a hablar mucho más de ello, ¿no? La reencarnación para mí, cuando yo la entendí que efectivamente si el ser humano estaba en una evolución personal, en una sola vida era muy difícil que lo evolucionara todo, ¿no? Con lo cual era muy lógico el que existiese una reencarnación, ¿no? Luego, esto nos viene un poco de Oriente, pero también nos damos cuenta de que, bueno, había tal vez que occidentalizar un poco el mensaje de la reencarnación y que seguro que tú nos lo vas a aclarar bastante. Entonces, ¿qué podemos hablar de la reencarnación para que las personas que nos están escuchando lo entiendan? Bueno, digo, principalmente podemos hablar de esto que dices de que esta creencia de la reencarnación es más de Oriente. Si nosotros vemos que básicamente el origen de todas las religiones modernas está en Oriente o en Medio Oriente, si lo queremos ver también así, nos damos cuenta que realmente se pierde el concepto de la reencarnación con la occidentalización de las religiones. Incluso dentro del judaísmo, bueno, pues se hablaba mucho de la reencarnación, había algunas líneas ahí muy claras y específicas. De hecho, los que vean ahí en la Biblia, en el juicio ahí de Jesús ante el Sanedrín, bueno, más bien, perdón, no de Jesús, de Saulo de Tarso, de San Pablo, él salva su vida en uno de estos juicios que le entablan porque se aferra a uno de estos, digamos, denominaciones dentro del mismo judaísmo, igual que el cristianismo, hay muchas denominaciones diferentes. Y él digamos, se une o utiliza a uno de estos grupos que creían en la reencarnación para defenderse y que no lo mate, ¿no? Entonces, ahí está muy marcado. Y ya digamos en épocas más modernas, cuando Constantino siente que está perdiendo el imperio, que el imperio se está fraccionando entre los paganos, que eran los que habían estado todo el tiempo en ese imperio, y el nuevo y creciente cristianismo, él es cuando decide unir ambas religiones y hacer una religión católica
que católico quiere decir universal, incluyente, y ahí los evangelistas, o bueno, más bien no los evangelistas, los escritores de esta nueva escritura deciden quitar todo lo que hacía referencia a la reencarnación, porque lo que decían es que desviaba la atención del buen comportamiento de los seguidores del cristianismo. Esto es porque si no me voy a acordar de lo que debo en otra vida y lo voy a pagar, bueno, pues qué me importa pagarlo en otra, en esta lo disfruto y no tengo la consecuencia inmediata. Entonces es ahí que quitan todo lo que hacía referencia en este primer concilio ecuménico, quitan todo lo que hacía referencia dentro de la Biblia, de lo que era el tema de reencarnación, y crean el concepto de lo que es el infierno, lo que es castigo vía el pecado, y todos estos conceptos que etimológicamente, si los buscamos, no tienen nada que ver con lo que nos han hecho creer, como lo que es el pecado, el diablo, los símbolos, el cielo y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, el concepto de reencarnación ya no es ni oriental ni occidental, pero ¿para qué sirve o para qué existe o cuál es el concepto para que la gente que no tiene ni idea de todo esto lo pueda entender? Bueno, sí necesitaríamos algunas horas para poder hablar de todo este concepto, porque el karma en sánscrito quiere decir acción. Y entonces a toda acción, como diría en la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción de la misma fuerza, pero en sentido opuesto. En las leyes de, digamos, la espiritualidad, la metafísica, que meta quiere decir más allá de lo físico, metafísico, digamos que pudiera ser incluso hasta multiplicado el karma. Toda la acción pudiera ser multiplicada dependiendo el daño moral, el daño físico, el daño económico que yo pueda haber ocasionado con lo que hice. Entonces, karma podríamos definirlo o resumirlo como que es una acción. Toda acción que de la que yo soy origen va a tener una consecuencia. Y esta puede ser buena o puede ser mala. Por eso es que se habla de karma bueno o karma malo. Sin embargo, también dentro del karma, en el budismo se habla, algunas líneas del budismo hablan de 3 tipos de karma, otros hablan de 4 tipos de karma, y bueno, también más adelante, si quieres, podemos hablar de estos diferentes tipos de karma. Pero básicamente es entender que el karma no es fatalista y que el karma no es algo que debo pagar. El karma es más una lección que debo de aprender. Entonces, para liberar el karma, para poder, digamos, ya no seguir cargando con este karma, yo decido cómo lo hago. Decido, a lo mejor de manera inconsciente, o bueno, ya ojalá que todo el mundo lo pudiera hacer de manera consciente, yo decido si lo hago a través de el arrepentimiento o a través de el pago en consecuencia de lo que hice. O sea, aprender por la mala qué se siente sufrir lo que yo hice o lo que yo le hice a otros. Arrepentimiento no es ese concepto que nos han un poquito heredado de decir, ay, cómo lo siento, qué vergüenza que hice esto, golpes de pecho y no lo vuelvo a hacer. Eso no es realmente arrepentimiento. Arrepentimiento viene del latín repentere, que quiere decir para, da la vuelta y toma el camino opuesto. Entonces es realmente actuar en consecuencia a lo que hice. Yo en algún momento, no sé, robé o quité algo, cosas a alguien, entonces me dedico a ser altruista, me dedico a ayudar, me dedico a devolver. Si no puedo devolverle a la gente que le quité, cuando menos lo hago a través de otras personas. Eso es arrepentimiento. En alguna vida quité vidas, en esta vida probablemente sea médico o me dedique a ayudar a sanar personas, ¿no? Entonces, esto sería a través del servicio, a través de este acto consciente de revertir lo que yo hice.
Y la otra, como te digo, es, soy necio, soy de un poquito de lento aprendizaje, entonces tengo que pasar por varias experiencias en donde a mí me quiten o la vida o a seres amados a través de actos de violencia. Entonces aprendo que quitar la vida de alguien, si bien es verdad que no morimos, que lo único que perdemos es la materia, el barro, que el barro al barro regresa, que no hay forma de matar lo que verdaderamente eres, sí es verdad también que nadie tiene derecho a coartar o a limitar o a interferir en la experiencia física que estás viviendo y a través de la cual estás aprendiendo ciertas lecciones, ¿no? Bueno, entonces verdaderamente el karma, esto que estamos muy acostumbrados cuando alguien está sufriendo, es que está sufriendo el karma, es posible, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese es el punto. Entender cuántas formas de karma hay, entender cada una de estas formas de karma y saber qué es lo que puedo hacer. Entonces, obviamente todo lo que habla de estas terapias de vidas pasadas no es un viaje turístico. Hay mucha gente que me habla y me dice, oye, ¿tú me puedes hacer una regresión? Yo sí, claro, por supuesto. Porque me interesa saber qué fui en otra vida. Entonces, bueno, yo en un tono de broma le digo, ¿fuiste prostituta? Dice, ¿de verdad? Sí, y también fuiste esclava. ¿En serio? Sí, pero también fuiste soldado y también mataste y también mataron. Entonces la gente ya como que me mira un poquito confundido, como que no entienden. Y le digo, ¿qué importa qué es lo que haya sido en otras vidas? No tiene ninguna importancia si no hay una consecuencia en esta vida el conocer una vida pasada. O sea, en otras palabras, no soy guía turístico, no te voy a llevar a una vida pasada simplemente para saber qué fuiste. ¿De qué te sirve? O sea, si realmente quieres resolver algo a través de una terapia de vidas pasadas o una terapia de reencarnación, es para saber en esta vida qué es lo que estás cargando de vidas pasadas. Esos abandonos que sientes en esta vida que a lo mejor tú abandonaste en otras vidas. Falta de compromiso, no sé, estas deudas kármicas de alguien que me le está cobre y cobre y cobre y que además tengo esta relación de codependencia que no puedo liberarme, entender qué fue lo que hice yo en otra para poder resolverlo. No hace mucho tuve una paciente que es una mujer que se dedica, pues bueno, es una mujer con imagen pública, podríamos decir, ¿no? Una mujer muy guapa, y sin embargo, que bueno, esta parte de su vida, su infancia, en donde hubo abusos sexuales, en donde hubo maltratos, en donde las relaciones que ha tenido han sido abusivas. Y entonces, pues no entendía por qué, o sea, decía, ¿por qué desde niña me ha tocado esta vida? O sea, ¿qué pude haber hecho como niña? ¿Qué pecado pude haber cometido para tener este tipo de experiencias a lo largo de mi vida? Cuando vamos al origen a través de esta hipnosis, cuando vamos al origen del problema, eh, yo le pido al paciente que vaya al origen del problema, no le digo exactamente en qué parte, lo dejo que solo vaya y me diga cuál es el origen de este problema y de pronto regresa a una vida anterior y en esta vida se ve en una mazmorra, se ve preso siendo hombre de 50 y tantos años y ha sido apresado porque pues era un criminal, o sea, robaba, mataba, entre otras cosas. Y ahí está, obviamente, muy asustado porque es condenado a muerte, es condenado a la horca. Y en este tiempo entre que lo apresan y lo llevan a la horca, empieza con todo este tema del arrepentimiento. Y le pregunto qué tipo de crímenes son los que cometías. Y uno de los crímenes que cometía era justamente el abuso, el abuso sexual. Sí, 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 sí. Entonces, este hombre había sido huérfano desde muy pequeño, pues consecuencia de una guerra, alguna cosa así. No recuerdo específicamente por qué había quedado huérfano, pero había quedado pues viviendo en las calles. Y
pues en las calles, digo, podía estar con fiebre, podía estar tirado entre cartones, periódicos, no sé qué, con qué se tapaban en esa época, pero la gente pasaba y se volteaba, o sea, era como una basura, como algo que no debería de ser visto ni hacer un contacto visual con ese tipo de gente, ¿no? Entonces, cuando él violaba y le decía yo, bueno, ¿qué es, ¿qué es de lo que te arrepientes? Y me decía, bueno, pues de todos los crímenes que cometí. Y le decía, ¿y por qué violas? Me dice, porque lo disfruto mucho el violar. Y lo disfrutas la parte sexual. Y me decía, no, disfruto el poder, el sentir ese poder de dominar a alguien, pero lo que más disfruto es que me ven. Y lo, ¿cómo que te ven? Sí, dice, en ese momento me ven. O sea, en ese momento no soy yo invisible. En ese momento yo tengo el poder y me ven. Entonces, era muy curioso ver cómo lo que realmente estaba sacando y lo que realmente estaba haciendo era el resentimiento que tenía el niño, ese niño abandonado, ese niño huérfano, ese resentimiento que tenía contra la gente que lo hacía sentir invisible, lo hacía sentir basura y al final lo arrojó hacia ser un criminal Claro. que termina muriendo. En este arrepentimiento se da cuenta que tiene que resarcir, digamos, el daño que hizo. Y en esta vida, la gente que abusó de ya siendo mujer, lo hizo con esa deuda kármica, porque fueron esas personas a las que en otra vida este hombre dañó. Entonces, digamos que cuando tú estás después de tu muerte, cuando estás en este estado de conciencia plena, en donde no hay un juicio de bueno o malo, sino de aprendizaje, de lo que necesito hacer o aprender para continuar en mi camino de evolución y trascendencia, hago, pues le puedes llamar con los maestros ascendidos, con los señores del karma, con quien tú quieras, como quieras llamarle, haces este recuento, este juicio antes del juicio final, en estos juicios intermedios, y dices, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que hice que pues no me está ayudando a trascender? Dice, bueno, abusé de mujeres y violé. Bueno, entonces primero tengo que ser mujer. Segundo, robé, quité a alguien cosas que le pertenecían. Bueno, entonces en esta vida tengo que sentir lo que se siente que quiten algo que a mí me costó trabajo, algo por lo que yo trabajé, tengo que sentir que me lo arrebatan. Entonces, tengo que ser abusado sexualmente, físicamente, tengo que pasar por esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Para aprender lo que en otra vida hice a través de sentir en carne propia lo que se siente. Entonces, esto es el camino natural que todo mundo pasamos hasta que hay un entendimiento. Y cuando esta persona se da cuenta lo que hizo aquí, qué es lo que ha venido pagando, toma la decisión de decir, bueno, puedo seguir rodando y esperando que la vida me vaya cobrando hasta que yo aprenda, o puedo hacer un alto, tomar conciencia de lo que hice y en un acto de servicio voluntario, en un acto de amor, a lo mejor empezar a ayudar a mujeres que han sido abusadas, a decirles qué es lo que pueden hacer, a decirles que se puede salir de esa experiencia, apoyarlas psicológicamente o económicamente o lo que sea. Y entonces en este acto de comprensión, en este acto de entendimiento consciente, empiezo a pagar con servicio lo que hice aquí. Y entonces el karma ya no tengo que pagarlo, ya no tengo que sufrirlo, porque al final de cuentas, podríamos decir, Como Dios. si hubiese aprendido ya la lección, ¿no? Claro, es exactamente igual que si tú tienes un niño que hizo alguna diablura y entonces lo castigas y lo mandas, no sé, sin el teléfono móvil y sin computador y sin televisión, castigado toda la semana. Pero al día siguiente llega y ves que en un acto verdadero de arrepentimiento llega y te dice, papá, voy a cumplir con mi castigo, pero te quiero pedir perdón, entendí que lo que hice está mal hecho, he estado analizando el por qué lo hice y entendí que lo hice por esto y esto y esto, y te pido perdón y no va a volver a suceder. Y me regreso a mi habitación castigado. En ese momento le dices, a ver, vente, lo que quería es que entendieras, ¿ya entendiste?
ven, te doy un abrazo, ya queda pagada la deuda, ya no hay nada más que hacer. No lo vuelvas a hacer porque entonces el castigo pues va a ser el doble, ¿no? Sí, sí. Ese es un poquito así, es entender que de lo que se trata o de que la ley del karma o las leyes divinas están ahí simplemente para ayudarnos a evolucionar, a crecer. Efectivamente. Y aparte de poder estar, por ejemplo, en esta vida regulando algún acto que hayamos hecho en otra vida o en otras vidas anteriores, también se puede hacer de esta vida en esta vida. Es decir, un karma que yo haya producido en mi vida en esta y poder solucionarlo en esta sin esperar a la próxima vida. Sí, de hecho, te voy a recordar uno de tus karmas que has generado y que lo has pagado severamente. ¿Te acuerdas de alguna resaca? Sí. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo de lo que es el karma. O sea, sí. bebes de más, te desvelas de más y de pronto al día siguiente, como dicen en México hay un dicho que dice, Dios mío, si emborrachándome te ofendí, en la resaca me sales debiendo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, un poquito es eso, o sea, tenemos consecuencias diarias y constantes de estos pequeños karmas, de estas pequeñas acciones o pecados que vamos cometiendo a lo largo de nuestro día y de nuestras vidas. Sí, bueno, y una de las cosas que aprendí, que no sé si tú ahora dirás si estás de acuerdo o no, o si efectivamente es así o no, es que las personas que estamos metidas de verdad en el mundo espiritual o en el mundo de evolución o en el mundo de conciencia o en el mundo de esa toma de conciencia del amor universal, del amor con mayúscula, del amor verdadero, sí que es posible que cuando hemos aumentado conscientemente nuestra vibración, por llamarle de alguna manera, vamos dándole luz, vamos sanando ese karma que traemos o que se haya producido. De hecho, estás en este camino justamente como karma o como dharma, porque todo lo que hicimos en otra, que ya aprendiste que el carrizo no es medicinal, y dices, bueno, entonces tengo que tomar el camino opuesto. O sea, yo hice muchas cosas, en esta tengo que ayudar a la gente a entender que ese no es el camino. Entonces estamos aquí. Y además en este libro de física cuántica para domis, que siempre les menciono, que es la Torá o la Biblia, ahí nos van dando muchas señales, como decía este gran maestro Jesús, nos va dando tips, nos va dando consejos, y como él decía, para que el que tenga oídos escuche y el que tenga ojos vea, ¿no? Y entonces hay una de sus referencias en donde habla justamente del karma y de los pagos que hacemos por el karma. Él decía, al que mucho se le da, mucho se le exige. Al que poco se le da, poco se lo exige. El amo no va a castigar lo mismo al siervo que le falla sabiendo lo que el amo quería, que al que le falla sin saber lo que el amo quería. Entonces, esto te habla justamente de esta conciencia. Tú ves gente que a lo mejor son criminales, malvados, y que les va muy bien y que hacen muchas cosas y como que aparentemente no hay una retribución de este daño que han causado. Y en cambio gente buena que de pronto tienen un error y que es como si el karma se les devolviera de inmediato. Y justamente es esto mismo que Jesús mencionaba. Si tú ya sabes cuáles son las leyes universales, si tú ya sabes cómo funciona el karma y aún así haces algo, la retribución es mucho más rápida que si no la conoces. Pero también el karma bueno, entonces también tiene sus ventajas. También lo que hagas bueno, también por esa conciencia de estar haciendo algo bueno, es el recibir el pago, podríamos decir, o la recompensa por esto. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque el yo hacer algo por recibir algo bueno ya es negocio, ya no es conciencia. Y entonces no voy a recibir porque digo, oye, yo me ese le he no pasado sirve. dando dinero. Ese no sirve, ¿no? Claro, me he pasado dando dinero a instituciones
de beneficencia y no he recibido el dinero a cambio, ¿no? Entonces eso ya es una inversión, eso ya no es conciencia. Antonio, dime. Sí, Alfredo, hay una pregunta muy interesante. Me comenta Once, si es algo acordado, entonces no se transforma en karma, o los acuerdos son para pagar karma. Mira, es que hay de todo. ¿Cómo podría ponerlo de alguna otra manera? Estos acuerdos de almas, podríamos decir, ya lo hemos mencionado aquí en algún otro charla, que somos lo que yo me he encontrado y que comparto con algunos otros autores, es que crecemos como si fuéramos en tribus. Entonces hay como este acuerdo, uno de los ejemplos que doy son estas, ¿cómo se llama? Compañías de teatro itinerantes que había antes, en donde iban de pueblo en pueblo presentando diferentes obras, y en una presentaban Romeo y Julieta, y en otra Macbeth, y en otra El Rey Lear, y en otra así. Y en una te tocaba hacer a ti Otelo, y en la otra te tocaba hacer, no sé, Romeo, y en la otra eras la mamá del Rey Lear, y en otra eras Macbeth. Y entonces simplemente van cambiando los papeles, pero siguen siendo el mismo grupo de actores. Sí. Y en este grupo, en este convenir anticipadamente, en este pacto o acuerdo de almas, tú dices, bueno, en esta película a mí me va a tocar ser el malo. Yo soy el que te voy a empujar, hasta que reacciones y hagas lo que tienes que hacer. Y a lo mejor aparentemente soy el malo, el que te fastidió, el que te llevó al límite casi del borde del suicidio, pero que gracias a ese empuje que yo te di, diste el cambio, y diste el cambio espiritual, y decidiste hacer un cambio en tu vida. Entonces todo lo que parecía ser una maldición termina siendo una bendición. Y aquella persona que me hizo tanto daño, resulta que es a quien le debo de agradecer mi alumbramiento espiritual, podríamos llamarlo de esa manera. Dentro de la filosofía sufi, que es, digamos, esta parte más alta del Islam, en donde hay un entendimiento, como podría ser estos grupos iniciáticos dentro del cristianismo, o la Kabbalah dentro del judaísmo y todo esto, en el sufismo enseñan mucho con historias, con parábolas, digamos. Y hay una que habla de un viejo que dicen que era un viejo muy sabio, un viejo viudo que tenía un hijo y tenía una granja. Un día el hijo deja abierto el corral y se le escapa la yegua que tenían. Y entonces llega al pueblo, y en el pueblo le dice todo el mundo al viejo. Le dicen, qué maldición que tu hijo haya dejado la puerta del corral abierta, porque se fue tu animal de trabajo, tu transporte, pues bueno, pues, o sea, la mitad de tu vida quedó trastornada porque se fue la yegua. Y el viejo, sabiamente y muy prudente, aceptando lo que pasaba, les dice, maldición o bendición no lo sé, solo Dios lo sabe y el tiempo lo dirá. A los días, de pronto regresa la yegua, pero no regresa sola, regresa con un semental hermoso, sin dueño, sin marca, y regresa pues buscando nuevamente, ya pasando la calentura, regresa a buscar comida, y entonces el otro pues ahí va siguiéndola, y regresa y se mete solito al corral siguiendo a la yegua. Entonces en el pueblo empiezan a decir, qué bendición que tu yegua haya huido, porque ve nada más qué magnífico animal te trajo, es un animal espectacular, ¿no? Y entonces el viejo nuevamente le dice, bendición o maldición, no lo sé, solo Dios lo sabe y el tiempo lo dirá. Pasan, el hijo le dice, papá, tú ya tienes a tu yegua, yo no tengo un animal de trabajo ni un transporte, ¿por qué no me regalas y me dejas domesticar a este caballo? El papá le dice, sí, claro, pues es tuyo, domestícalo, trabaja con él. Y en la doma del caballo, el caballo tira al muchacho y se fractura una pierna. Y entonces, nuevamente en el pueblo le dicen al viejo, qué maldición que haya llegado ese animal salvaje a tu casa, porque ahora ya
dejó medio inutilizado a tu hijo por no sabemos cuánto tiempo y pues tu brazo fuerte en la granja, tu ayuda, el que hacía parte del trabajo por ti, pues está inutilizado y entonces es una maldición. Y el viejo nuevamente dice, maldición o bendición no lo sé, solo Dios lo sabe y el tiempo lo dirá. A los pocos días o semanas pasa una cordada del ejército levantando a todos los jóvenes en edad de pelear para llevarlos al ejército porque había guerra, habían entablado recién una guerra contra un país vecino y necesitaban a todos los soldados posibles. Llegan a la granja de este hombre y no se pueden llevar al hijo porque el hijo está con una pierna fracturada. Y entonces todo el mundo en el pueblo dicen, qué bendición que este caballo le haya fracturado la pierna a tu hijo, porque de otra manera el ejército se lo hubiera llevado y seguro te lo matan. Y el viejo nuevamente dice, bendición o maldición, no lo sé, solo Dios lo sabe y el tiempo lo dirá. Y así continúan con estas historias. Entonces, esto es un poquito el entender y aceptar el karma y aprender del karma. Porque muchas veces lo que creemos que es un castigo no es sino una preparación, es un entrenamiento para poder desarrollar las habilidades de lo que vine a hacer, ¿no? Como entrenamiento que llevamos muchos de nosotros para este cambio que en este momento vibracional se está produciendo en la humanidad y en la Tierra. Efectivamente. Sí. Alfredo, ¿también puede existir un karma mental creado por nosotros mismos? Porque yo me he encontrado en mi consulta que a veces viene alguien que se lleva muy mal con el marido o con la mujer, dice, bueno, como es mi karma lo tengo que aceptar, ¿no? Y no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Bueno, aquí vamos a involucrar a las personas que aparentemente más nos aman en la vida, Sí, que son las madres, ¿no? sí. Estas mujeres abnegadas que dan la vida por los hijos y todo, que nos llenan de karmas. Cuando nos llenan de paradigmas y falsas creencias, nos llenan de karmas. Y entonces te dicen, no andes descalzo en la lluvia porque te vas a enfermar, o no te mojes si está lloviendo porque te vas a enfermar, o no te subas a esa barda porque te vas a Vas a caer. caer. Entonces, cuando te caes, dices, eso me pasó por desobedecer a mi madre, sin darte cuenta que ella te programó, te decretó y te provocó esa enfermedad. Y a veces tu madre puede tener 30 años de muerta y sigues cargando ese karma de algo que te dijo. Dices, por no hacerle caso a mi madre, ya me decía que no comiera esto, ya me decía que no podía estar yo no sé, sudando y que el aire acondicionado me pegue en la espalda porque me iba yo a enfermar. Ya me decía mi madre que si yo no iba a misa, me iba a pasar esto, ¿no? Y entonces, sin tú darte cuenta, vas creando estos paradigmas, estas falsas creencias, y cada vez que tú haces algo, tú mismo te castigas y tú mismo generas este karma por esa falsa creencia. Y así, bueno, nos vamos a la familia y nos vamos a las instituciones y nos vamos a las religiones y nos vamos a todo esto en donde nos van generando estos paradigmas y estos karmas que debemos de cumplir o lo pagamos, ¿no? Sí, eso ahora sí te quería comentar, el tema de la reencarnación y el karma desde la óptica de las religiones y de la ciencia también, ¿no? Sí. ¿Cuál es la óptica que tenemos o que Bueno, tienen? Sí, o qué te digo, podemos hablar sobre este tema. depende de la religión. Hay religiones que dentro de la occidentalización, como te decía, como es la religión cristiano-católica, no hablan más que de una sola vida. Y en una sola vida mereces el premio eterno o el castigo eterno. Como te digo, no hay un solo texto bíblico en donde te hable, por ejemplo, del infierno o te hable de este castigo eterno. Pero por un lado te hablan de un castigo eterno y por otro lado te hablan de un Dios que es todo amor. Y todos los místicos concuerdan en esto, cuando dicen Dios es amor y la vibración más alta es la del amor. Pero un ser amoroso tiene también características humanas en donde si le faltas al respeto, te manda a castigar eternamente, a sufrir eternamente. Y puedes tener una vida muy larga,
de 120 años, pero la eternidad es mucho más larga Mucho que más. eso. Entonces es como... Entonces no sería amor. Exactamente, es como si tú dices, amo a mi hijo y tiene 1 año y me acaba de morder y lo voy a mandar por el resto de su vida castigado a su habitación. O sea, ¿dónde está el amor? ¿No? ¿Dónde está ese padre amoroso que dices ser? Entonces hay mucha incongruencia en esta parte, por un lado. Por otro lado, digamos, yo no entendería a un Dios justo que permite que alguien nazca abajo de un puente envuelto en periódicos y abandonado, y alguien que nazca en el mejor barrio de la ciudad, rodeado de sirvientes y en pañales de seda, y que además se les juzgue de la misma manera. Uno tiene que robar para sobrevivir, el otro roba porque es divertido evadir el fisco, Hacienda, o no sé, malversar fondos, o simplemente por enriquecerse y tener más poder, pero el castigo es el mismo. Sí. Uno mata porque está en el piso 37 de una torre y le regalaron un rifle y quiere probar la puntería disparando a la gente que va pasando abajo y que nadie se dé cuenta. El otro mata para salvar su vida porque está en un barrio en donde o matas o te matan, pero el castigo es el mismo. Entonces dices, ¿dónde está la justicia o la justeza de Dios? Sí. Por otro lado, dices, hay un asesino serial, un asesino que cometió crímenes de guerra, un asesino que violó y mató a 40 mujeres, pero como nadie lo sorprendió, muere en su cama de un infarto. O simplemente un día huyendo de algo, alguien le pega un tiro y dices, oye, murió así rápido, sin sufrimiento ni nada, cuando ha hecho sufrir a cientos de familias o a cientos de personas a través de las víctimas que fueron víctimas de sus crímenes. ¿Dónde está la justicia? Y sí, aparentemente en esa vida no hubo una justicia, pero entonces cuando tú ves a esta gente que en esta vida, aparentemente sin ningún pecado, nacen con una tara o nacen con una deficiencia física y que a lo largo de su vida van pagando y pagando y pagando cosas que dices, pobre gente, o sea, ¿qué hicieron para merecer este castigo? Pues te das cuenta que a lo mejor en esta no, pero que sí es justo que aprendan lo que cometieron en otras vidas. Seguramente mucha de tu audiencia es mucho más joven que nosotros y no se acordarán de un lugar en África que se llamaba Biafra. ¿Recuerdan ustedes de Biafra? Era un lugar en África que igual que Somalia hace unos años, padeció durante muchos años, padeció de una sequía terrible y estos niños, estas imágenes terribles de estos niños ventrudos, en los huesos, en donde hay un buitre merodeándolos, esperando nada más que mueran y que las moscas le caminan por los ojos y ni siquiera tienen el reflejo de cerrar el párpado. Biafra en aquella época era exactamente lo mismo. Y había un investigador, no recuerdo si era psiquiatra, psicólogo, pero era un investigador del tema de la reencarnación. Si en este momento todavía es un tanto difícil el tema, pues bueno, hace 50 años era un tema tabú, no solamente a nivel psicología y psiquiatría, sino también a nivel religioso. Entonces este hombre decide ir a este lugar, en un americano, decide ir a Biafra y les ofrece ayuda, les ofrece alimento a cambio de que sean conejillos de India en este tema de la reencarnación, de su investigación. Y empieza a hacerles regresiones a esta gente. Y resulta que la mayoría de los habitantes de esa tribu en la que él particularmente estuvo trabajando venían del mismo momento histórico. Todos usaban botas muy puliditas y saludaban extendiendo la mano. Entonces, ahí él entendió que si bien todo mundo se compadecía de ellos, estaban ahí aprendiendo lo que se sentía, matar de hambre a la gente, lo que se sentía discriminar, lo que se sentía aislar, todo lo que ellos hicieron padecer a un grupo específico, a un grupo racial específico, todo lo que ellos hicieron padecer a esos,
estaban padeciéndolo. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, dices, bueno, hay justicia. Es una pena que tengamos que aprender de esa manera, que seamos tan lentos de aprendizaje o tan tercos, que tengamos que aprender en sangre propia, en carne propia, lo que teníamos que aprender simplemente por conciencia, siguiendo el decálogo de tantas y tantas filosofías, de tantas y tantas religiones que coinciden con el amor al prójimo, que coinciden con el dar, que coinciden con el amar, y que tengamos que aprender a hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, este es un poquito un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, y es así, verdaderamente es así. Esto es desde la concepción, digamos, religiosa. Entonces, hay religiones que te digo, caen en esta incongruencia de decir, por un lado, hay un Dios amoroso y por otro lado, somos castigados. Y lo que hagamos en esta, no tienes oportunidad de, pues, de compensarlo. Lo hiciste, lo pagas por toda la eternidad. Dices, oye, si mi papá es amoroso, me va a dar una oportunidad de demostrarle que ya aprendí la lección. No, ya la regaste, cometiste el error, y ahora es por el resto de la eternidad que vas a pagarlo. Entonces te digo, hay muchas incongruencias. Bueno, pero esto yo creo que es el poder del miedo sobre la gente, para que intentar que la gente sea buena a la fuerza, ¿no? No sea Claro, buena desde la conciencia, ¿no? claro, la manipulación, como te digo, en el primer concilio ecuménico, en donde dicen tenemos que quitar este concepto para que la gente se ponga un poquito más las pilas y decida en esta portarse bien y no esperar a ver qué sucede en las otras. Sí, sí. Entonces era un poquito esto. Hay otras filosofías o religiones, como sería el budismo, y dentro de esta creencia te dicen todo es perfecto y todo tiene una consecuencia de. Todos somos, vivimos la consecuencia de lo que hemos sido o de lo que hemos hecho, y lo aceptan, y de hecho, bueno, hay muchos casos en donde incluso ha habido gente juzgada y sentenciada por crímenes que cometieron con anterioridad, gracias a la evidencia que niños que hablan de encarnaciones anteriores van y dan a las autoridades, han sido comprobados y han logrado esta justicia terrena, digamos. Eso es dentro de esta parte religiosa. Viene la parte científica que me preguntabas. Sí. Pero vamos, primero aquí, no sé si alguien haya presentado alguna duda o algo antes. Antonio, ¿había alguna pregunta más? Bueno, hay un comentario muy interesante por parte de Estella, desde Argentina, que dice lo siguiente. En la Facultad de Psicología no se habla de estos temas, ni karma, ni nada espiritual. Solo cuando uno hace su camino a través de la experiencia, creciendo y vivenciando en conciencia. Es decir, la queja que tiene Estela, que yo comparto por otra parte, es eso, ¿no? Que en las facultades no siempre o nunca se habla un poco de estos temas y que están un poco enterraditos un poco en su mundo. Es correcto. Es correcto. Lo que pasa es que volvemos a esta visión un tanto miope de las áreas de la medicina en general. Y esto, bueno, lo hemos hablado en ocasiones anteriores cuando hemos hablado de la psicosomasis de las enfermedades y esto, de que se ha perdido el concepto ontológico del ser humano, este concepto que va más allá de lo físico o metafísico. Y dividimos al cuerpo en pedazos, como si fuera una res. Entonces, el cerebro, en cuanto a enfermedades dentro del cerebro, se lo dejamos al psiquiatra. En cuanto a temas de defectos de carácter o desviaciones y esto, se lo dejamos al psicólogo. Y lo de huesos al ortopedista, y lo del estómago al gastroenterólogo, y el corazón al cardiólogo, pero no nos damos cuenta que todo está relacionado. Tú llegas con un psiquiatra y regularmente, digo no todos, pero regularmente se basan en el último evento, lo último que te sucedió antes de la depresión, por decir algo. Entonces dicen, ¿qué pasó? Bueno, me divorcié. Ah, es el divorcio. Pon pastillas para pasar drogado, etapa y ya solito irás sintiéndote mejor. Es que murió alguien cercano, es que
me fui a la quiebra, a la bancarrota. No, es que, y se enfocan en eso sin darnos cuenta que todo esto último evento fue consecuencia de una serie de situaciones en donde yo intenté aceptación, amor, aprobación, lo que sea, y me regresaban, y me regresaban, y me regresaban. Y en el último evento es donde regreso, por ejemplo, con una depresión apática. Pero se les olvidó todo el origen y todo esto. En la psicología sucede lo mismo, a ver, hay reglas. Una persona que tiene este tipo de carácter tiene esta patología psicológica y entonces se confronta, se enfrenta, se le dice, pero ¿cuál es el origen o por qué tiene que vivir esta situación? Olvídate, es a este momento. Oye, pero es que, no sé, tengo acidez, tómate esta pastilla y con eso te quita la acidez. Oye, ¿por qué no ver qué fue lo que comió? ¿Por qué no ver qué es lo que está descompensando esta segregación de jugos gástricos? Y dices, bueno, ok, que quite la comida. Dices, sí, pero mientras está comiendo, aunque esté comiendo sano, si sus niveles de cortisol están elevados porque está asustado, porque está estresado, porque tiene miedo, ¿el cortisol está relacionado con la liberación de jugos gástricos? Sí. Y con la retención de líquidos también. Y con la liberación de insulina, también. Y con la osteoporosis, también. Bueno, entonces, ¿por qué no irnos también a ese origen psicológico de las emociones que están generando que mi cuerpo tenga una reacción física? Y entonces todo esto, como está dividido, no lo vemos como un ser global. Ya Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina moderna, él decía que el 50% de la sanación de un paciente estaba en escucharlo. Y decía que un médico no podía pretender ver más de 5 pacientes en un día. Y necio es el que pretendía ver a 15 pacientes, ¿no? Entonces digo, yo no sé cuántos médicos realmente tengan como meta ver máximo 4 o 5 pacientes en un día, ¿no? Pero bueno, es por eso que se ha dividido por esta pérdida del sentido ontológico del ser humano. Sí, Antonio, ¿había alguna cosa más? Bueno, yo quería hacerte un comentario personal, Alfredo. Una de las veces que estuve hospitalizado, recuerdo que le pregunté a la doctora, oye, ¿hasta qué extremo las emociones afectan en el cuerpo? Y recuerdo que llamó a mi mujer pensando que se me había ido un poco la cabeza. Era una cosa que realmente me quedé un poco flipado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se pueda pensar? Además, recuerdo que era una chica bastante joven, pero se preocupó por mí. O sea, o sea, por hacer esa pregunta tan elemental, ¿no? Es decir, que esto en las facultades en absoluto se trata, ¿no? Al igual que tampoco el tema de la nutrición, por ejemplo, ¿verdad? Que son temas muy interesantes, ¿no? Sí, efectivamente. Y aquí, bueno, pasando desde este punto, la ciencia, ¿cómo podría considerarse este concepto de la reencarnación? Entonces viene otra de las incongruencias a nivel religioso. Por un lado te dicen que eres un alma, que eres una chispa divina, que eres hijo de Dios y que eres hecho a su imagen y su semejanza. ¿Y cuál es una de estas características que tiene Dios? Dios no tiene principio y no tiene final y vive en una eterna transformación. Y si nosotros, o sea, siempre ha estado y siempre estará. Y si nosotros somos esa chispa divina, quiere decir que siempre hemos estado y siempre estaremos. Entonces, la manifestación física, podríamos romantizarlo en términos teológicos, no es sino ese molde de barro en el que nos puso y que además con la advertencia de, sí te pongo aquí en este barro, pero al barro regresa. El barro no es eterno, tú sí, el barro no. Entonces ahí partimos del principio de que nosotros no podemos morir. Nuestro cuerpo sí, nuestro cuerpo de materia, ese de barro regresa al barro, pero de lo que yo estoy hecho, está hecho simplemente para poder aprender y poder crecer. Y entramos en un cuerpo, digamos, de la serpiente, ¿no? Ya esta tan satanizada serpiente bíblica, que es la que tienta a Adán y Eva, y le dice, para regresar a casa, para ser como Dios o ser Dios nuevamente,
tienes que probar del fruto del árbol del bien y del mal. Y el fruto del árbol del bien y del mal es aprender qué es bueno y qué es malo. Porque mientras tú no aprendas, puedes estar en el paraíso terrenal, pero no hay un aprendizaje, no hay un crecimiento. Estás en un stand-by, en un estado de letargo, en donde no tienes pena, no tienes gloria, no sientes dolor, no tienes que trabajar, tienes todo, pero no hay un crecimiento. No hay una posibilidad de reintegrarte a esta energía divina. Simplemente existes, por llamarlo de esta manera. La serpiente, no nada más en sentido bíblico, sino en todas las culturas a lo largo del mundo, ha sido representante de este ser reptante que somos nosotros. Somos el ser pegado a lo material. Nosotros nos preocupa tener una casa y un automóvil y tener dinero y viajar y todo esto. Esto es lo que nos asemeja a lo pegado a la tierra. No tenemos una concepción de no ser un ser que esté pegado a lo material. Y ahí mismo en esta concepción te habla del ángel que llega y le dice, le da la advertencia y dice, bueno, ahora vas a tener que trabajar, parir con dolor, comer con el sudor de tu frente y todas estas advertencias, y vas a aprender para poder ganarte el regreso a casa. Es un ser alado que representa el espíritu diciéndote qué es lo que tienes que hacer. En el pueblo mexicano, la creencia, la leyenda es que este pueblo sería grande cuando encontraran el lugar en donde un águila está devorando a una serpiente. México está lleno de desiertos. Hay muchas zonas desérticas en donde en este peregrinar casualmente de 40 años que hace este pueblo para llegar al Valle de México, pasa por varios desiertos. Y es muy común ver nopales, estos cactus, ver muchísimos tipos de aves de rapiña, halcones, águilas, etcétera, y serpientes del tipo que quieras, ¿no? Entonces, no creo que no haya sido una visión común en esos tiempos. Pero ¿a qué se refería con esto? El sentido profundo de esta leyenda es que este pueblo será grande cuando el espíritu logre dominar a la materia, cuando el ser material sea dominado por el ser espiritual, cuando haya una congruencia en este yin y en este yang. El caducio griego o báculo de Mercurio nos habla exactamente de lo mismo, nos habla de la dualidad femenina, masculina, nos habla del yin, del yang, nos habla de lo bueno, de lo malo, y te habla cómo a través de equilibrar estos 7 chakras puedes alcanzar a Dios a través de las alas del espíritu. Es el mismo símbolo. Y el dragón en la mitología, en las leyendas orientales, pues nos habla también de un ser que originalmente era un ser reptante que tiene alas y puede elevarse. Y el cóndor devorando una serpiente en Perú, y así nos vamos y podemos ver una gran cantidad de leyendas o mitologías que nos hablan exactamente de lo mismo. Dominar al ser material despertando el ser espiritual. ¿Cómo lo hacemos si en una sola vida no lo podemos lograr? Se nos da la oportunidad de ir en este camino del dharma, del karma hasta alcanzar el dharma y alcanzar este regreso. Entonces sería desde la concepción de religiones, desde la concepción de la mitología, y vámonos a la parte científica, que bueno, no sé si haya, creo que ya el tiempo se nos acabó, no sé si haya... Quedan 15 minutos. No sé si haya una pregunta aquí en este tema, mitología, religión, antes de irnos al tema un poquito más científico. Bueno, hay un tema, Alfredo, que es un poco anterior de lo que estabas comentando, que nos pregunta, a ver un momento, de las experiencias que has tenido con regresiones, ¿cuántas veces podemos llegar a reencarnar? Híjole, pues te diría 200, pero a veces somos tan necios que nos aventamos el doble o más, ¿no? O sea, realmente no hay un... híjole, a ver, ¿cómo lo podría plantear? Más que hablar de reencarnaciones o vidas, podríamos hablar de una continuidad en el aprendizaje.
sin hablar de números, porque nuevamente cuando nosotros queremos conceptualizar todo de una manera lógica, poniendo números, es muy, muy de nosotros los humanos pegados a lo material. Cuando nosotros nos despegamos de esta parte material, nos damos cuenta que solamente en la tercera dimensión existe tiempo y espacio. Claro, claro. Solamente en esta dimensión podemos ver el futuro, el pasado y el presente, limitados por tiempo y espacio como una de las características de esta dimensión. Pero cuando nosotros estamos en la quinta, sexta, séptima dimensión, nosotros ya perdemos el concepto de tiempo y espacio. Hablaba incluso Einstein de viajar a la velocidad de la luz y trastocar las reglas tradicionales de lo que entendemos como reglas del tiempo. Entonces, todo esto, cuando tú hablas de estas velocidades o de estas transportaciones, se rompe todo el conocimiento de la física tradicional. Entrar en temas ya científicos, que ese sería el siguiente tema a abordar, estamos hablando ya de una conceptualización totalmente diferente. Entonces, si yo soy un alma, en esta alma que es atemporal, esta alma que no conoce el tiempo porque no tiene principio y no tiene final y siempre ha existido, el concepto de tiempo, de vidas, de adelante, de atrás y todo pierde totalmente sentido. Entonces, imagínate que tú tienes una botella con agua. Esta botella, ¿cuántos millones de partículas de agua tiene o moléculas de agua tiene? Cada molécula es H2O, ¿sí? Es una molécula de oxígeno por 2 de hidrógeno. Toda. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay en esa botella? N cantidad. Digamos que la botella como contenedor es el alma y cada una de esas moléculas de agua es una existencia o un aprendizaje. Tú puedes voltear la botella, agitarla y las que estaban arriba se fueron abajo, las que estaban a los lados dieron vueltas. Entonces, ¿qué importa el orden que tiene si dentro del contenedor todo es uno mismo y todo es agua? Las olas del mar llegan y las que estaban arriba, al romper la ola, se van para abajo y otras se van al fondo por el peso, por la lluvia, por esto, por lo otro, pero sigue siendo el mismo océano. Entonces, cuando tú ves esta cantidad de agua aprendiendo, ¿qué importa cuántas moléculas? Lo importante es lo que está aprendiendo el contenedor a través de las experiencias de las moléculas de agua. Y estas moléculas de pronto se van a congelar y van a expandir y van a forzar la botella a que se haga a lo mejor panzoncita. Y a lo mejor, de repente, perdón, cuando está en este grado de congelación que puede botar la tapa. O puedes ponerla, someterla a calor, destaparlo y evaporarse y sigue siendo lo mismo. Entonces, puede tener estas modificaciones, pero siguen siendo las mismas moléculas de agua en diferentes estados. No sé si con esto Sí, respondí. de todas maneras, Antonio, estamos muy acostumbrados, como hemos dicho en otros programas, a necesitar cuantificar las cosas. Sí, bueno, y dentro del mundo espiritual, por llamarlo de alguna manera, o dentro del mundo universal, dentro de ese mundo multidimensional, no existe el tiempo ni la necesidad de hasta inclusive ponerle nombre a las cosas. Entonces, bueno, todos estos conceptos son lógicos porque hay personas que lo intentan comprender desde esa tercera dimensión o desde esa parte mental, ¿no? Pero dentro del mundo universal todo esto verdaderamente no existe. Bueno, en cualquier caso, siempre está bien que se pregunte al objeto de dar esa explicación, porque eso forma parte de la labor formativa e informativa. Sí. No. Si no decimos que no lo pregunten, sino es darle la otra respuesta, que es que estamos muy acostumbrados a eso. Yo también me doy cuenta que en la consulta mía, pues he conocido muchas Cleopatras, muchos Napoleones, muchas María Magdalenas, es decir, muchas personas que, no, yo que en la reencarnación anterior fui, o que he sido en la reencarnación anterior. Bueno, lo verdaderamente importante no es lo que has sido, o sea, lo importante es lo que en estos momentos eres
y cómo puedes compartir y todo lo que has aprendido o poner en práctica todo lo que has aprendido, ¿no? Pero necesitamos, la gente en general, identificarnos con algún personaje para, no sé, tal vez para empoderarnos de alguna forma, ¿no? Cuando en realidad el ser, verdaderamente el ser, es una energía que no tiene nombre, ¿no? No tiene lugar. Claro, y aquí viene otra parte que es muy importante y que me extraña que no han hecho todavía la pregunta, que me imagino que la tendrán ahí en mente muchos, es cuando hay una terapia, digamos, de vidas pasadas, ¿es real o es inventada la experiencia que estoy transmitiendo? Entonces, yo supongo que mucha gente, sobre todo gente que trabaja en el área de la psicología, de la medicina alternativa y todo esto, se estarán planteando o ya se plantearon. Como Alfredo, siempre contestaré sí, sí existen, lo he comprobado, no una, muchas veces de forma personal y a través de pacientes. Eso me queda clarísimo. Como terapeuta, no me importa. Si existen o no existen, ¿qué importa? Y acabas de dar tú justamente el ejemplo. A ti te han tocado a lo mejor varias Cleopatras. Entonces, ¿es real que fueron Cleopatra? O sea, ¿realmente hay ahí? Bueno, porque mucha gente dice, ¿es un recuerdo en vez de una reencarnación? ¿O es el inconsciente colectivo en donde mi mente deja el cuerpo, deja la tercera dimensión, sale a estas dimensiones incorpóreas en donde no hay tiempo y espacio, subo a donde está el inconsciente colectivo, donde está la memoria de toda la gente que ha muerto, tomo una y la bajo y la hago mía, ¿sí? Es otra de las versiones o otra de las posibilidades. O la tercera, verdaderamente existe en la reencarnación. Sí, sí. No importa cuál de las tres o más sean. En una terapia, ya hablando, saliéndonos un poquito del tema de la reencarnación, la existencia o no existencia de la reencarnación, yéndonos un poquito a lo que sería la terapia de vidas pasadas, si yo hablo con una persona que tiene pánico a las serpientes y además tiene pánico a que como mujer le quiten el derecho de gobernar o de expresar o de dirigir una familia, una empresa, y cuando le hago la regresión me dice yo era Cleopatra, entonces si fue o no fue, entiendo por qué el miedo a las serpientes, entiendo por qué el miedo a ser limitada por ser mujer, etcétera. Y resulta que a lo mejor es una película que vio cuando ella era muy, muy pequeña y que ahora en la vida que tienen, donde hay cierta discriminación hacia la mujer o que hay ciertas limitaciones o todo esto, trae a la mente consciente actual ese recuerdo que estaba ahí y dice, es que yo fui Cleopatra. Y es que yo morí a causa de la mordedura de una serpiente. Es que yo tuve que utilizar hombres para poder gobernar porque yo sola no podía. Entonces tuve que utilizar mi inteligencia, mi sagacidad, mi poder de seducción para hacer que ellos hicieran lo que yo tenía que haber hecho. O yo tenía, entonces, digo, no importa. Si está en su mente es real. Y si es un problema, lo que hay que hacer es resolver el problema. Y resolviendo el problema de Cleopatra, liberando a esa Cleopatra, su presente se libera. Si fue real o fue inventado o fue parte del inconsciente colectivo, no importa. Lo importante es la mente presente que está ocasionándole problemas de actitud o fobias hacia las serpientes o fobias hacia la relación o el manejo que tiene con el sexo opuesto, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, una de las formas de... ¿Es posible, Alfredo, que estas personas conecten con la vibración de la que fue Cleopatra en su día? Y conecten esa vibración y sientan que ha sido Cleopatra, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Cleopatra. Sí, claro, en el inconsciente, en ese inconsciente colectivo, yo puedo tener tanta admiración por alguna persona que puedo salir y preguntarle a esa persona o hacerme mía sus experiencias a través de sentirlas y vivirlas. En muchas ocasiones, por ejemplo, con una persona en estado hipnótico, en un estado muy profundo,
me ha dicho, oye, quisiera preguntarle a Platón acerca de su concepción de la política, ¿no? Y entonces ven a Platón, platican con Platón y sienten esta energía que está ahí, que está impregnada dentro de este inconsciente colectivo para poder obtener información de esto. Bueno, les voy a platicar un caso a través de uno de mis hermanos. En una ocasión, haciéndole terapia a mi hermano, tenía algunos problemas físicos y cuando lo llevo en esta regresión, bueno, al origen de sus problemas, regresa a una vida pasada en donde él es una especie de mago, chamán. Se describe a sí mismo este hombre como una especie de Merlín, ¿no? Entonces, ya sabes, barbas blancas, largas, una túnica. Y entonces, bueno, él era amplio conocedor de las bondades y de los beneficios de las plantas, de los aceites, de muchas cosas. Entonces, yo a él le pregunto y le digo, oye, mi hermano tiene este padecimiento, ¿cómo lo puedo resolver? Y me dice, ¿qué es lo que tienes a la mano? Entonces, bueno, no me acuerdo si fue aromaterapia o algo, pero lo llevo y entonces él ponía las manos, pasaba y decía, vas a mezclarlo así, vas a hacer esto, se lo vas a dar, bla, bla, bla. Y le digo, oye, fíjate que también su suegro tiene este padecimiento. Me dice, bueno, a él para esto le vas a dar esto y para esto otro le vas a dar esto otro. Cuando despierta mi hermano y le digo, oye, para tu suegro tiene esto y esto, y me dice, no, esto no está enfermo de esto. Y yo, pues me dijeron que para esto le diera esto. En ese momento toma el teléfono, le habla a la suegra y le dice, oye, me dijeron de, sí, dice, efectivamente, nada más que no le hemos dicho a nadie, pero sí, sí lo tiene. Entonces hubo esa conexión, pero a través de ese otro personaje me estaba diciendo esto. Y bueno, en otra ocasión llega un amigo y también me dice, oye, tengo un padecimiento de hígado y no ha habido quien me diga qué es lo que tengo. Ya fui con los mejores médicos de diferentes ciudades de México, ya fui a Estados Unidos y no me encuentran qué es la enfermedad que tengo. ¿Me puedes checar? Yo, claro, casualmente estaba ese día mi hermano ahí. Entonces se me ocurrió hacer este experimento y le dije, oye, necesito platicar con ese personaje para que también me ayude a ver qué es lo que tiene este hombre y podamos empatar, ¿no? Ahí. Entonces, meto en hipnosis a uno, meto en hipnosis al otro, y entonces le pregunto a este médico, a este chamán, a este mago, y le digo, oye, ¿puedes ver a este hombre, decirme qué es lo que tiene? Y me dijo, mira, su mal fue provocado por esto y esto y esto y esto, pero dile que no se preocupe, que ya la enfermedad ya va de salida, que ya lo que tenía que aprender lo aprendió y el cuerpo ya está en camino a recuperarse, que no tenga ninguna preocupación. Y bueno, los despierto y este hombre me dice, oye, tuve una experiencia chistosísima, o sea, muy graciosa. ¿Por qué? Dice, veía a un hombre con una túnica de colores, con unas barbas blancas, que parecía mago, que me estaba revisando y me estaba viendo, sin haberle yo dicho cómo era el otro, sin haberle yo puesto en contexto de lo que iba yo a hacer. Y entonces dices, bueno, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Salieron ambos, encontraron en este inconsciente colectivo, o realmente están viendo la energía, o realmente, o sea, había todo esto y te digo, fue pues muy curioso cómo se dio este ejemplo y este caso, ¿no? Bueno, dentro del programa, que me parece interesantísimo, que ya lo pondremos para que las personas sobre ese taller de reencarnación y karma, hay un tema que a mí me ha gustado mucho y es si la vida material realmente existe o es un Matrix. Eso es muy interesante. Esto es muy interesante porque esta es la parte que iba a tocar a continuación en la parte científica. La demostración de lo que ya hace miles de años los Vedas, estos antecesores de los hindús, hablaban y le nombraban el mundo maya, que en sánscrito quiere decir el mundo de la ilusión. Y esto tiene un sustento bastante sólido a través de la física cuántica, que sería la concepción
de las vidas pasadas, futuras o otras existencias, incluso interdimensionales, pues sí, no solamente en esta dimensión, sino en otras dimensiones y en otros planos, pero ya desde un término de vista muy científico. Pero creo que ya estamos pues pasándonos en el tiempo. Entonces, ¿cómo le dicen ustedes? Nosotros le decimos telenovelas, ustedes le dicen culebrones o soap opera, ¿no? Como le dicen en inglés. Continuará. Continuará, sí, continuaremos. Entonces, creo que el tema da para mucho, sobre todo viéndonos esta parte más científica, dándole un sustento. Seguiremos otro día hablando. Y Antonio, a ver, que se te ve el pecho lobo. Bueno, ahora. Lo que tengo, Juan, pecho lobo. Sí. ¿Para cuándo es el taller de Alfredo? El taller de Alfredo va a ser para el día 14 de mayo. 14 de mayo. Vale. Que va a hablar, bueno, que se puede pedir información pues a través de paramarescuela@gmail.com. Sí, vamos a hablar. Y le damos toda la información a las personas. Vale, pues vamos a hablar del concepto de la reencarnación, del karma, de la reencarnación desde la óptica de la religión y la ciencia, del alma, de las frecuencias cerebrales, de diferentes diferencias entre la mente consciente e inconsciente, sobre la materia realmente, si existe o el Matrix, que eso lo tocaremos otro día, sobre la regresión, sobre la progresión, sobre métodos usados para realizar una regresión, para cómo afecta una terapia de regresión a la vida presente, para un estado de conciencia acrecentado, en poder ayudar con una terapia de regresión y cómo se puede tratar en ello, con testimonios, con hacer una regresión en base a recuerdos reales y hacer un ejercicio práctico. Es decir, que un taller completamente, bueno, yo no sé si todo esto en 4 horas nos va a dar, sino, o lo tendremos que extender. Sí, Antonio. No, ahí también recordar que el día 26 de abril, de nuevo, Alfredo va a participar con nosotros haciendo pues otra explicación. Vale, pues entonces sí, porque yo creo que hoy se nos ha quedado muchas cosas todavía en el tintero, que sería muy bien, estaría muy bien el poder pues hablar sobre ello y Alfredo, la verdad es escucharte y sentirte siempre es un placer, ¿verdad? El placer es verdaderamente mío, Juan, Antonio, siempre es estas charlas, lo único que no estoy de acuerdo con estas charlas es que no tengamos una botella de vino enfrente y estar en esta charla extendido tomando tinto. Te prometo que algún día lo haremos presencialmente. Sí. Pero mientras tanto, os propongo que el siguiente encuentro del día 26 lo hagamos, ¿no? Aunque sea online. Sí. Bueno, yo no es lo mismo, pero bueno, no tengo problema ninguno. Yo, hombre, un buen vino y unas buenas croquetas. Me parece perfecto. Y e invitar a todos a que pues dejen sus preguntas, todo lo que se les haya quedado en el tintero hoy, para en la siguiente charla en la que, si me hacen favor de invitarme, estaré. Claro que sí. Poder empezar contestando todo lo que se haya quedado un poquito hoy en tela de juicio, en dudas. El que no esté de acuerdo también, me encantaría saber cuáles son sus puntos de vista, el por qué sí, el por qué no, y pues empezar con eso, me encantaría. Muy bien. Además, Alfredo, ¿qué te parece la posibilidad de que en redes sociales abramos una especie de diálogo con nuestras personas que nos siguen para que hagan preguntas, ¿no? O sea, con independencia que sea temporal, de aquí hasta el 26 de marzo, de abril, o más tiempo, ¿verdad? Para que se haga pregunta y basamos este programa en esas preguntas. Me encanta. Perfecto. ¿Me encanta, Alfredo? Pues maravilloso. Pues, muy bien. Pues, Antonio, la semana que viene estamos supuestamente de vacaciones, ¿no? Bueno, estamos de vacaciones aquí en activo, ¿no? Haciendo el programa. Volvemos el día 18
el día 18 contigo, que vas a hablar de un tema que lo vas a decir tú ahora mismo, porque eres tú el que lo va a hacer. Bueno, pues vamos a hablar de esos bloqueos escondidos que muchas personas tienen y que hacen que no seamos totalmente nosotros, ¿no? Entonces vamos a saber descubrir esos bloqueos interiores que a veces no los tenemos descubiertos, vamos a descubrirlos y vamos a saber cómo sanarlos o cómo eliminar esa serie de creencias o por qué determinadas actitudes o energías o vibraciones personales las tenemos y están ahí. Y una de las cosas de las que aparece es a través de, efectivamente, con el gran trabajo que tú haces, Alfredo, ¿no? De esa regresión que vemos que no sé por qué a mí me pasa esto y haciendo una regresión sale, ¿no? Y bueno, yo me doy cuenta también que dentro de mi profesión como mentor coach, haciéndole preguntas al cliente, al final, dentro de esas respuestas va saliendo esos bloqueos personales que uno no sabe por qué, pero los tiene. Entonces, bueno, haremos hasta inclusive un ejercicio sobre todo eso. Bueno, eso será el día 18. El día 19 contamos con Emilio Carrillo. El día 20 contamos con Michael Norris, hablando otra vez de Laura. O sea, tenemos una semana fortísima, ¿verdad? Una semana fortísima. Sí. Muy bien. Pues, querido Alfredo, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Y como siempre, muy divertido estar aquí con ustedes. Realmente es una gozada. Igualmente. Y, pues bueno, con mucha emoción de verlos nuevamente el día 26. Claro. Gracias, Antonio. Un abrazo grandísimo. Un gran apapacho. Gracias por todo. Apapacho. Chao, gracias. Adiós. Adiós.